Ahora sí está grabada, se está empezando a grabar la charla, así que cuando quieras comenzamos con el Alzheimer. Bueno, mira, estos últimos tiempos, por el estrés que se está viviendo, por la forma, digamos, un poco apurado, bueno, esto, digamos que si vamos a las franjas etarias que le pueden agarrar esta enfermedad, a cualquiera, o sea, al de arriba, al del medio y al de abajo también. Tiene mucho que ver la forma en que estamos viviendo, el estrés diario que estamos sufriendo, tiene que ver la comida en todo esto, y tiene que ver algunos medicamentos que algunos médicos nos dan para el cerebro, como por ejemplo los tranquilizantes, los hipnóticos, que de alguna manera lesionan el cerebro. Si bien a la persona la pueden tranquilizar, la pueden, es decir, antidepresivo, por ejemplo, también, pero es un arma de doble filo. O sea, yo duermo, bueno, esto lo sabemos, gente que hace 20 años está tomando pastillas para dormir y no deja la pastilla, no la puede dejar. Entonces, ¿qué pasa? Esto va deteriorando poco a poco el sistema neuronal, y esto va cayendo progresivamente en esta enfermedad, que es una enfermedad degenerativa, o sea, neurodegenerativa, de las neuronas y de la interconexión que se hace a través de una droga, una enzima que se llama acetilcolina. Entonces, ¿qué pasa? La persona poco a poco va viendo disminuida su capacidad mental. Al principio no se da cuenta, ese es el problema. ¿Por qué? Porque digamos que la persona que tiene o que empieza a tener algunos rasgos de Alzheimer, uno de los primeros síntomas que tiene es el olvidarse de cosas. Olvidar dónde dejó la llave, sale y no se acuerda si cerró o no la puerta, si dejó abierto el gas o lo cerró. Bueno, olvidos realmente que nunca tuvo. O sea, porque ahí está la diferencia con otra enfermedad que es muy parecida, pero no igual, que es la demencia senil. Es claro que esta enfermedad es progresiva y limitante. O sea, la persona que tiene esta enfermedad poco a poco se va limitando, hasta que es una especie, como por llamarlo de alguna manera, un extraño dentro de la propia casa. Sí. No conoce a nadie, bueno, en algunos estadios, ¿no? La edad en que ataca el Alzheimer está entre los 60 y 65 años, digamos lo normal, entre 60 y 65, pero el punto pico de la enfermedad, cuando ataca ya, digamos, las fases más, digamos, profundas, son los 80 años. Es decir, ahí es donde mucha gente se pierde absolutamente. O sea, es como si no existiera para el mundo, digamos, el mundo no existe para él, digamos, ¿no es cierto? Aunque se han registrado casos acá en la Argentina de menos de 40 años con Alzheimer. Y esto está, digamos, originado fundamentalmente por lo que acabo de decir recién, por el exceso de pastillas para dormir, para los nervios, antidepresivos y demás, que la medicina ortodoxa, como le llamo yo, hay veces hace uso, pero hay veces abuso de todo esto. Y entonces el abuso, como toda droga, sea bajo receta o fuera de receta, va a producir, no quiero ni hablar de las otras drogas, como por ejemplo la cocaína, como la morfina, la famosa morfina, que ahora hay mucha adicción a la morfina. Hay Ricardo Ford es adicto a la morfina. Sí. El otro día encontré con que otra persona también del ambiente también es adicto a la morfina. La morfina es un opiáceo, también te hace volar por el aire, y si te la inyectas ni te cuento. Pero esto, evidentemente, te hace volar porque te hace volar el cerebro. O sea, literalmente, ¿no? ¿Menos de 40 años dijiste recién? Sí, sí. Sí, gente menos de muy 40 joven. años. Uno tenía asociado lo que era el Alzheimer con gente de 80 años, como dijiste recién, pero menos de 40. De menos de 40 años ya con Alzheimer. Alzheimer es decir, empieza por lo tenue, porque ahí estamos, porque hay que pensar primero en la edad, que es más o menos lo que yo dije. En cuanto al sexo, le provoca más problemas a las mujeres que a los hombres.
Es decir, que hay más cantidad de gente. O sea, de cada 10, Alzheimer. de cada 10 casos, más o menos son 7 mujeres y 3 hombres. Más o menos es la proporción aproximada. En cuanto a la raza, digamos, porque en enfermedades de este tipo siempre se piensa que una raza puede ser más fuerte, menos fuerte, y alguna agarrarle más que a otra. Bueno, en esto no hay diferencia. O sea, el negro, el amarillo, el verde, a todos le pasa lo mismo y en el mismo término, en la misma, más o menos aproximadamente en la misma edad. Esto es importante. Hay otro tema que es la herencia familiar, o lo que tiene que ver con lo congénito, o lo que es genético, digamos, ¿no? Que a nivel mundial se calcula que, escuchá bien, esto es importante también darse cuenta de que tenemos diferencia con el mundo. A nivel mundial es el 1% la herencia, o sea, lo genético. Es decir, papá, el abuelo tuvo Alzheimer y entonces yo tengo a lo mejor un peligro muy grande de caer en esa enfermedad. Entonces, es el 1% a nivel mundial. Pero a nivel de la Argentina el 40%. O sea que cada 10 casos hay 4 que lo van a heredar del padre o del abuelo. Esto es así. Acá es así, Por eso tenemos una herencia familiar bastante pesadita, digamos, ¿no? Es un porcentaje en esta bastante enfermedad. alto, digamos. ¿Cómo? Por ser una herencia familiar es un porcentaje alto. Es muy alto. Está considerado como altísimo, Claro. más que alto. Después, hay, digamos, algunos aspectos, digamos, que tienen que ver con el aspecto genético, te decía, pero con la combinación de algunas drogas, lo genético se hace más profundo. O sea, es como que lo genético se dispara más rápidamente en algunas personas que toman droga que en otras que no toman. O sea, que hay disparadores a través de determinadas drogas como las que nombré antes, ¿sí? O sea, que lo genético va a venir tarde o temprano, pero cuando yo lo apuro porque tomo alguna droga, me va a venir antes. O sea, antes yo voy a tener problemas, ¿no? Bueno, ahora bien, ¿cuáles son los factores medioambientales que provocan o de alguna manera nos llevan al Alzheimer? El más grave de todo es el cigarrillo. Sin duda alguna, eso que tenía ahí tiene el 90% de culpa del Alzheimer. Un porcentaje altísimo, altísimo. ¿Por qué? Porque el tabaco, el humo, es decir, todo lo que se consume junto con y ni hablar del cigarrillo ya fumado, para aquella persona que está en un lugar donde hay 5 que fuman y él no fuma, la liga peor que ninguna. El fumador pasivo, digamos. El fumador pasivo es peor todavía. Entonces, el cigarrillo es uno de los, digamos, de los disparadores de esta enfermedad realmente notable. Ahora bien, otra cosa que también es un disparador bastante importante son las comidas. ¿Y qué tipo de comida? Las comidas que nosotros vamos digamos, a cuidarnos, si es que hacemos una buena dieta, de las comidas grasas. Claro. De la fritura, de toda esa cuestión, porque más allá del colesterol, vos podés pensar, ¿y el colesterol qué me va a producir? Me va a producir problemas arteriales, ¿sí? Es lo que normalmente se habla, problemas cardíacos, obstrucciones en la coronaria y demás, los famosos stent posteriores, pero lo que nadie piensa, que el colesterol es uno de los factores que intervienen en el Alzheimer. Es decir, muy poca gente lo sabe y muy poca gente lo dice. Porque yo hasta ahora hace bastante tiempo que no escucho hablar de este factor como propiciante del Alzheimer. Pero sin embargo sí, es propiciante. Es uno combinado con una serie de factores, porque es multifactor esta enfermedad. ¿Y cómo afecta el colesterol al Alzheimer? En cuanto a la grasa, en cuanto Claro, a porque va interviniendo en lo que es la irrigación sanguínea cerebral a través de las arterias, y al anular cierta parte del cerebro contribuye a que esos islotes que se forman en el cerebro de células muertas cerebrales incentiva esta enfermedad. O sea, porque en definitiva el Alzheimer es pequeños islotes en donde la enfermedad forma una especie de zona oscura en el cerebro, que justamente es por la falta de esta droga que yo nombré antes, la acetilcolina, que está faltando. Bueno, claro, pero también me puede faltar por colesterol.
porque el colesterol la echa a esa enzima y se queda el colesterol en el lugar de la enzima. Entonces, ahí dispara el Alzheimer, en esa situación. ¿Está? No sé si soy claro. Queda clarísimo hasta ahora. Bien. Ahora bien, en general, los síntomas del Alzheimer se dividen en 3 facetas. Uno es leve, ¿no es cierto?, donde la persona, como dije antes, por ahí se olvida las llaves, tiene miedo a determinadas cosas, es parecido a otras enfermedades. Por eso al principio el médico se confunde, puede confundir el problema de Alzheimer, inicio de Alzheimer, con otras enfermedades como el pánico, por ejemplo. Entonces, lo que hay que esperar, y no hay otra, es que se vaya evolucionando. Pero en esa evolución es importante que la persona tome algo para prevenir el Alzheimer. Y en esto juega un papel importante la vitamina E. La vitamina E. La vitamina E, mientras nosotros la podamos tomar como preventivo del Alzheimer, evidentemente si no toca el Alzheimer, no toca la desgracia que esto nos pase, va a ser el leve. Ese que nos vamos a olvidar de algunas pavadas, por llamarlo de alguna manera, pero no nos va a impedir manejar un auto, por ejemplo, no nos va a impedir manejar una máquina que a lo mejor es peligrosa, dentro de un trabajo estamos hablando, no nos va a impedir, depende de la edad que tenga, de hacer sexo, no nos va a impedir nada. O sea que, como es leve, es poco notorio y algunos síntomas son muy confusos, y entonces el médico normalmente lo que hace es esperar y dar esta vitamina como elemento primordial para tratar de prevenir de que esto siga avanzando y se convierta lo leve en moderado. Vitamina E. La vitamina E, exacto. Ahora bien, cuando es moderado, ya la enfermedad se da cuenta toda la familia, los amigos, es decir, toda la gente que lo rodea. ¿Por qué? Porque lo que habitualmente esa persona no hacía, lo hace. Como, por ejemplo, dice que se va a ir a afeitar porque tiene que ir a la oficina y tiene que ir a trabajar, y hace cualquier cosa, no se afeita y se va con toda la barba porque se olvidó. No es que se olvidó, es que lo perdió en la memoria. Es como que entró, yo digo que el cerebro se convierte como una especie de, como lo que hay en los cocos, ¿viste? El laberinto. El laberinto. Exacto. La mente se convierte en un laberinto en donde entran las ideas, algunas salen y otras se pierden. ¿Y cuáles son las que se borra más frecuentemente? ¿Hay algún patrón con eso? No, porque cada persona tiene su forma de sufrir esta enfermedad. Lo importante es que la persona, por ejemplo, dice que va a tener sexo, por ejemplo, una noche, está embalado como loco, y cuando llega el momento se quedó dormido y no lo hace. O sea, se olvida hasta que tiene mujer, se olvida de todo. O sea que hay un montón de cosas que no hace y antes hacía. Es decir, por ejemplo, puede salir con un zapato de una clase y otro de otro, porque no se da cuenta. Él cree que los dos son iguales, ese es el punto. Porque el problema está no en lo que hace, sino en lo que él cree que está haciendo. Él cree que está haciendo las cosas bien, ese es el punto. Pero la mente le está jugando una mala pasada. Pero él ve, por ejemplo, se pone un zapato negro y uno marrón. Sí, él dice que los dos o son negros, los dos son marrones, o... Exacto, él lo ve igual. Medio como la distracción cuando uno le hace... No, él lo ve igual. Ajá. La mente de él lo ve igual. No lo ve diferente. No lo distingue. No lo distingue. No distingue un montón de cosas. Inclusive la comprensión y el razonamiento en la charla, vos vas a notar que esa persona repite más o menos una historia X, la puede repetir en una hora 3 veces. Claro. Y no se acuerda que ya la contó. Cuenta una historia en forma repetitiva, sin darse cuenta que lo que contó ya lo contó. O insiste con determinadas órdenes, ¿no es cierto? Por ejemplo, vos te dice, bueno, vos andás a arreglar el jardín. Te dice. Bueno, a la media hora, vos te fuiste y fuiste a hacer lo que te dijo. Vos viniste y, escuchame, te dije que vayas a arreglar el jardín. Se olvida. Claro. Se olvida, inclusive vos le dijiste cuando fuiste,
me voy a arreglar el jardín, pero se olvida que vos le dijiste eso. Entonces reitera órdenes, sin darse cuenta que ya lo dijo. Eso ese es el problema. Pero él está convencido que todo lo que está haciendo está bien, pero está perdido. Está justamente en el laberinto ese. Ya entró en el laberinto. En la primera fase, en el laberinto no entró. Está en la puerta, dando vuelta ahí alrededor, en la primera fase. En la segunda fase ya entró al laberinto y entró, digamos, la primera parte del laberinto. Ahora bien, esta persona normalmente son apáticos, o sea, nada lo entusiasma, no se apegan a nada, todo le resfala. Viste, si antes se hacían problemas por algo que veían en la televisión, algo feo, pongámosle. Ahora no. No lo impacta, o sea, cambia su tesitura, cambia su humor en forma violenta, por ahí está contento y de golpe y porrazo mira algo en la televisión y insulta. Y vos decís, pero si nunca insultó. Porque hay gente que, verdad, nunca insulta. Pero esta persona, como está desubicada, o sea, mentalmente en otro tiempo y en otro lugar, entonces insulta. Entonces toda la gente que lo rodea nota la diferencia que había con el de antes. Claro. Acá está pasando algo. Es decir, es repetitivo, no se acuerda, malhumorado también. Supongo, muy malhumorado, normalmente muy malhumorado. En algunas cosas es parecido a una persona muy estresada en cuanto al olvido, sí. Y en algunas cosas es parecido a la demencia senil. Exacto. ¿Cuáles serían las diferencias, digamos, entre uno y el otro? Mira, en la demencia senil hay diferencias notables, digamos, en la actitud. El demente, por ejemplo, dice cosas totalmente inconexas. Inventa cosas. También en Alzheimer inventa cosas. Ve puertas donde no están, ventanas donde no están. Pero hay un patrón que es diferente, que es el que tiene que ver con la parte cognitiva. Ajá. El que tiene Alzheimer conoce muy bien lo que le está pasando, pero hasta cierto punto. Mientras que el que tiene demencia senil no sabe absolutamente nada. Vos le preguntás quién es, no sabe, dice cosas incoherentes, no conoce a la familia. Y demencia, o sea, el que tiene demencia hace cosas demenciales. O sea, como, por ejemplo, ir tranquilamente de atrás con un garrote y dártelo en la cabeza y se ríe. Mientras que uno que tiene Alzheimer nunca va a hacer eso. Nunca va a hacer eso. Porque no es demente. Es simplemente está perdido, que es muy distinto. Claro, claro. El demente suele ser violento, muy violento. El de Alzheimer no. No, es violento, pero en cuanto a sus acciones personales. Que te puede insultar, gritar, pero nunca va a agarrar algo y te lo va a tirar por la cabeza porque no es esa la actitud. Es otra, más bien de autoagresión, más que de agresión hacia los demás. Después está la fase, digamos, más grave del Alzheimer, en donde la persona ya, vos le preguntás cómo se llama, esto se hace en un estudio que se llama el de los 7 minutos, en donde se le enseñan 16 dibujos a la persona. Esto ya, digamos, en la detección del Alzheimer, mediante los métodos, digamos, ortodoxos o tradicionales. Se le ponen 16 figuras y se le dice que vaya identificando cada figura. Cuando la identificó, el médico la oculta y le sigue con otra figura. Y así sucesivamente hasta que alguna puede discernir qué es lo que es y alguna por ahí no. Entonces lo deja unos minutos y le empieza a presentar de nuevo los mismos dibujos. O las mismas láminas, digamos, con dibujos. Y entonces la persona tiene que repetir qué es lo que vio. Si bien uno vio un sombrero, en la segunda vez tiene que ver un sombrero, pero el que tiene Alzheimer, en vez de ver un sombrero, ve un plato volador, ve otra cosa. Por ejemplo. Claro, se pierde. Entonces, ahí ya le va dando al médico la pauta de que está pisando el Alzheimer, porque no sabe discernir en las dos oportunidades donde hay minutos nada más entre uno y el otro, qué diferencia hay entre lo que vio ahora y dentro de 7 minutos, que es lo que volvió a ver, siendo lo mismo, dice distintas cosas, porque su mente está viendo algo diferente. Y ahí es la punta del ovillo
por el cual el médico se da cuenta de que está pisando este tema, ¿no? ¿Hay forma de retornar del estado de Alzheimer o no? Siempre se lo vio como una enfermedad que llegaba para instalarse y se quedaba, ¿no? ¿Hay algo que se pueda hacer? Después vamos a un tema musical, sí, y después nos va a contar, a ver. ¿Cómo no? Ya describiste muy bien el diagnóstico de cómo distinguir entre una persona que tiene Alzheimer, las características que puede tener. Dijiste algo que me impactó: menos de 40 años ya hay casos, sí. Gente que repite, en cuanto a los síntomas que vos describiste, ¿no? O las características, más que nada. Gente que por ahí se malhumora, claro, siente que le están llevando la contra. Diste el ejemplo de andar a cortar el pasto, volvió, no lo fuiste a cortar y eso te genera toda una situación incómoda. Así es. Ahora lo que quiero saber es si se puede hacer algo con todo esto, ¿sí? Tema musical y volvemos, dale. Yo le había hecho una preguntita antes de cómo distinguir Alzheimer de demencia senil, pero le habían quedado 2 o 3 cositas en el tintero todavía para completar. Sí. A ver, Carlito. Sí, mira, la característica más importante, digamos, en el estado grave del Alzheimer es la afasia, ¿no es cierto? Es lo que tiene que ver con la dicción. O sea, hay palabras que no la puede pronunciar en forma conveniente. Después, lo otro se llama apraxia, que es parecido, pero eso tiene que ver con la movilidad de los músculos de los brazos y de las piernas. O sea, tiene dificultades para caminar y tiene dificultades, por ejemplo, para abrocharse una camisa, o tiene dificultades para afeitarse, no puede, no tiene capacidad para hacerlo, digamos, ¿no es cierto? También tiene pérdida de la memoria a largo y a corto plazo. Ambas memorias quedan prácticamente destruidas, lamentablemente. Tiene pérdida de la capacidad espacial, o sea, no sabe bien dónde está. Si vos le preguntás, no sabe si está en la casa, si está en el sanatorio, no sabe dónde está. Y fundamentalmente tiene un cambio de carácter y una irritabilidad, lo que hablamos antes, bastante pronunciada en esta fase, que es la fase grave, en donde se pone violento, pero generalmente enseguida se pone apático y se decae. Con lo cual no llega a ser lo que tiene el demencia senil, que te puede dar un palo en la cabeza y se ríe, no sabe lo que está haciendo. Esas son las grandes diferencias en la violencia ejecutada contra una persona con esta otra enfermedad, el Alzheimer, donde la persona es más violenta con sí misma que con los demás. Claro. Por el otro lado, hay una cosa que es importante. El método diagnóstico, como dije, es bastante complejo, pero en una época, hace muchos años recuerdo, se hacía un pequeño agujerito en la cabeza y se sacaba un pedacito de cerebro, como una, ¿cómo te diría? Como una tachuelita, ¿viste lo que es la cabecita de una tachuela? Bueno, la sacaban y la analizaban para ver si era o no era Alzheimer, porque no había método de diagnóstico, te estoy hablando 20, 25 años atrás te hablo, ¿eh? O sea, cuando se empezó a hablar de esto, del Alzheimer. En estos momentos hay 2 maneras, digamos, fundamentales para llegar al diagnóstico. Uno, la famosa resonancia magnética nuclear, pero una específica que es para detectar este tipo de cosas. Es decir, que el médico lo destina, es decir, porque no todas las resonancias son iguales. Hay diferenciaciones en la programación del resonador, ¿sí? O sea, para detectar más profundamente las lonjitas que hace cada 3 milímetros, cada 2 milímetros, cortando la cabeza, vos viste que la va cortando como si fuera una especie de cortador de fiambre. Entonces, en lo más profundo del cerebro pueden ver, a través de la resonancia, los distintos aspectos de esos islotes donde está faltando esta proteína, este elemento que es el que provoca finalmente este tipo de enfermedad. Y lo otro es la tomografía axial computada, pero con la emisión de positrones, que no es una tomografía común, sino específico para este tipo de cosas, porque trabaja con un elemento que es el positrón, que es el elemento de detección profundo en el cerebro de cosas como, por ejemplo, el Alzheimer. Para eso se usa precisamente, ¿no? Ahora bien, vos me preguntabas sobre, digamos, la evolución.
Con respecto a ¿Cómo diferenciarlo más que nada, no? Digamos, en esa evolución, digamos, cómo hacer para poder retrotraer todo esto. Claro. Si es la misma gravedad que tiene, como decía, vos caracterizaba antes, la demencia senil, del Alzheimer, el estrés. El estrés más o menos ya la gente sabe. Aflojar un poquito, parar la máquina un poco y empezar a hacerlo desde otro lugar, ¿no? Claro. Lo que tiene la cuestión, digamos, la demencia senil o el Alzheimer, si puede tener un retroceso, por lo menos no hacer que siga avanzando, ¿no? Claro, bueno. Está claro que vos sabés bien que dentro de la medicina ortodoxa o tradicional, como le digo yo, está excesivamente limitado en cuanto a qué hace con el Alzheimer. Uh-huh. Dentro de lo que yo hago, dentro de la reflexología, y esto es realmente cierto, que yo tengo mucho más que ellos para hacer. ¿Por qué? Porque a través de, por ejemplo, la lisadoterapia del cerebro, combinado con la vitis vinífera, la vitis vinífera, ¿sabe qué es? La semilla de la uva. De la uva. Eso te iba a decir, ¿de ahí viene? Claro. De la vid. De la vid. Bueno, pero da la casualidad que es un antioxidante realmente poderosísimo, es lo más importante que existe hoy como antioxidante en la Tierra. Mirá lo que te estoy hablando. No hay otro más poderoso que ese. La vitis vinífera. Combinado, como decía yo, con el lisado del cerebro y con algunas enzimas que se pueden tomar como determinados remedios, pero naturales estamos hablando, ¿no? Como por ejemplo aminoácidos cerebrales, que lo tienen algunas vitaminas. Por ejemplo, es muy bueno por este motivo, el famoso, no sé si puedo decir amarga, bueno, un multivitamínico con metales que ayuda mucho, pero mucho, al que tiene Alzheimer, que se llama Centrum. Porque tiene porque tiene muchos metales, y justamente uno de los déficits que tiene Alzheimer son metales en el cerebro. Sí, es como que yo estoy mal, pero si me falta el metal me pongo peor. Entonces, una manera de mejorar el estadio, es decir, porque está claro de que una persona, si me viene a ver a mí en los primeros pasos, o sea, en el primer estadio, cuando está en la puerta, en la puertita, claro, sí. Es una cosa. Cuando está en estado moderado, pero que ya todo el mundo se da cuenta de que algo pasa con esa persona, que no es normal, entonces ahí es más fácil tratarlo. Pero lo más difícil es cuando está en el tercer estadio, que es el grave, en donde ya poco se puede hacer, lamentablemente. Y hay que decir la verdad, no se puede mentir a la gente. Ahí tiene pocas chances de salir y lamentablemente eso lo va llevando poco a poco, es decir, porque la persona se convierte en una especie de vegetal, donde no come, hay que darle de comer en la boca en el tercer estadio, hay que darle agua, hay que mantenerlo como si fuera una plantita, para que vos me entiendas. Y guarda con tener una ventana abierta, porque la persona piensa que es una salida, como ser una puerta para ir al baño, y se te tira por la ventana. O sea, eso es muy grave, porque no sabe qué es lo que hace. Pierde noción de la realidad muchísimo. Absolutamente, absolutamente, no es tan sencillo. ¿Hay periodos, por ejemplo, más a la noche, a la mañana, cuando se va a dormir? No, las 24 horas son iguales. ¿Y qué es esto de cierto que dicen que muchas veces son peligrosos, son capaces de levantarse y matar a alguien? ¿Es cierto esto o es un mito? ¿Lo que tienen Alzheimer? Sí. No, para nada. Para nada, no hay violencia para nada, ¿no? No, violencia, generalmente la violencia es de gritar, sí, de, digamos, empujarte a lo mejor, si te ponen en el medio, pero no llega a matar, no. El demente, sí. Ese sí tiene posibilidad. Sí, que tiene meses en él, sí. Sí, agarra un cuchillo y te lo clava con facilidad y no se da cuenta de lo que está haciendo. Inclusive se ríe. Inclusive se ríe. Porque es decir, que puede negarlo o no acordarse el otro día porque no lo hizo consciente. Es inimputable, aparte. Inimputable. Pero bueno, el que tiene Alzheimer, volviendo a lo que estaba diciendo, con remedios naturales en el primero y segundo estadio se puede recuperar y bastante. Llegar, digamos, a determinados aspectos que tienen más que ver con la conciencia real que con la conciencia que se creó a sí mismo, que de alguna manera, si vamos a hablar psicológicamente, vos sabés que todas las enfermedades psicológicamente, el Hay dijo y la definió como problemas psicológicos, que van llevando a esa enfermedad
y que hay que hacer determinadas sentencias para salir de esa enfermedad. Uh-huh. El Alzheimer, como la demencia senil, tiene algo en común, que es me voy de la realidad. No quiero enfrentarla, tengo miedo, no tengo responsabilidad de nada, no quiero tenerla, no quiero tener responsabilidad ni con mujer, ni con hijo, ni con laburo, ni con nada, quiero irme de este mundo. Entonces una forma de esquivar el bulto a la sociedad, a una sociedad que no es muy buena en ninguna parte del mundo, no hablo solamente de acá, donde hay mucha violencia, donde hay muchas cosas feas, digamos, ¿no? Entonces la persona quiere huir y huye por medio de la enfermedad. Utiliza la enfermedad como medio y como puente para huir de esta realidad, de nuestra realidad que le resulta bastante pesada y bastante poco solvente él para enfrentarla. Uh-huh. Entonces, como no tiene elementos para enfrentar tanta cosa rara, tanta maldad que la hay en este mundo, tanta envidia, tantas cosas normales que para vos es normal. Si esto lo podemos hablar con vos, con Graciela, podemos hablar, pero no nos hacemos el bocho por esto. Uh-huh. Simplemente yo hablo ahora y dentro de media hora me voy a dormir, me olvidé. Pero esto no se olvidan. Esto se le mete en el cerebro de alguna manera y el disco rígido lo llenan de virus. Y cuando lo llenaron de virus no son capaces de pensar, no son capaces de racionalizar, no son capaces de moderar. Y entonces caen irremediablemente en esta enfermedad, como puede caer en la... Pero la demencia senil tiene, como te dije, otras características, pero los une la evasión. Yo me voy de este mundo. Uh-huh. Ya que no me puedo morir, ¿qué hago? Lo ignoro. Te ignoro a vos, ignoro a Graciela, ignoro a mis hijos, ignoro la realidad. Yo creo que estoy en una nube rosa, con todo paz y amor, acá dentro de mi cerebro. Pero eso al principio. Pero por ahí, viste, como dice Maradona, se me escapa la tortuga y empiezo a hacer barbaridades. Sí, se te escapa la tortuga. Claro. Acá hay una señora que pregunta si sos médico. No sos médico, es reflexólogo, digamos, esa es la función que tiene Carlito Constantini, y lo está hablando desde la reflexología. Esto vale aclararlo, porque sí. No, y aparte, digamos que yo con los médicos me llevo muy bien, ellos hacen su trabajo, yo hago el mío, y en conjunto trabajamos para la gente, ¿no? Es decir, no es cuestión de quién sabe más, quién sabe menos, sino contribuir todos, desde cada uno con su granito de arena, sumando cosas en beneficio de la gente. Esto no cabe ninguna duda que acá la competencia no existe, por lo menos de mi parte. Yo dije más de una vez, lo dije acá, que nunca hay que desdeñar el médico que uno tiene, porque lo va a necesitar alguna vez seguro. Pero sí también estoy seguro que yo hago cosas que el médico tradicional no puede. Y esto no lo digo acá, lo he dicho en un montón de lados. ¿Dónde no estuve hablando de esto? ¿Por qué? Porque tengo, digamos, la capacidad y el trabajo, ahí está el punto, en el trabajo y en la ciencia que yo utilizo, que es milenaria, para tratar de aliviar enfermedades que la medicina ortodoxa hoy no tiene elementos. O por lo menos, es como, por ejemplo, en el cáncer, como le dijo, claro. ¿Te acordás cuando hablé de esa chica, el tema del cáncer? Bueno, así como ese, un montón más. Dice, yo lo único que te puedo dar a vos es la quimioterapia o la radioterapia, pero mantenerte el sistema inmune alto, que vos tengas confianza, que no tengas miedo, que sobre todo en madera no significa que vos tengas cáncer, eso ya no es así, ya es muy distinto. Hay muchas formas de combatirlo el cáncer y de vencerlo. Entonces, está claro de que ellos pueden dar la quimioterapia, la radioterapia, pero no más que eso. Te pueden mandar a un psiquiatra, a lo mejor se anda un poco mal. Pero yo lo que hago es otra cosa muy distinta. Es trabajar la memoria celular de la persona a través de la reflexología, es trabajar la parte que tiene que ver con el metabolismo del cuerpo y de la mente, con la parte también sensible de la persona, con el yo interior de la persona, que por ahí, como en el Alzheimer, ese yo desaparece, porque como te digo, vos le preguntás cómo se llama, no sabe. Entonces el yo, ¿dónde está? Se fue, ¿me entendés? Desde el punto de vista filosófico,
hablar de lo que la persona emotivamente le pasa, porque hay enfermedades que son emotivas, son sensibles a la personalidad de esa persona y que le hace mal a esa persona. Seguro. Y a otra por ahí no. Seguro. Carlitos, se nos fue el tiempo. ¿Te quedó algún concepto pendiente por ahí? No, estamos bien. ¿Estamos bien hasta ahí? Estamos bien. Entonces, reflexología, aclarado esto de la función que tiene la reflexología y lo bien que hace, ¿no? Sí. Me consta porque mucha gente ya me ha comentado vos. Sí. Yo tengo mi gente así que me dice, Carlitos, es bueno, es bueno. Hay una persona que quería, que no la voy a nombrar, que en algún momento va a caer acá a la radio, que es una paciente que realmente ha dado una muestra de lo que sos vos. Que algún día lo va a decir ella directamente. Sí. Así que dejémoslo que hable ella. El tiempo dirá. Seguramente. 435-4227 el teléfono, ¿verdad? El teléfono para que Carlitos, a partir del lunes a la mañana. ¿El lunes trabajás a la mañana? Sí, el lunes trabajo, sí. Para mí no es feriado el lunes. Para mí tampoco, yo laburo. ¿Qué va a hacer? ¿Y el domingo laburás? ¿El domingo laburás? No, el domingo no. Yo sí, el domingo sí, Para mí tengo que hacer cosas. El 12 de octubre no se va a trabajar porque es feriado nacional. El 14. El 14. El lunes que viene. El lunes que viene no, el que sigue no. Ajá. No porque es feriado nacional. Y ahí te quedás tranquilo, relajado. Sí, ahí me duermo un poco más. Bueno, podés invitar para un café por ahí. ¿Por qué no? ¿Puede ser? ¿Quién paga? Yo. Bárbaro. Carlito, te agradezco mucho. Gracias, gracias. Volvemos a encontrar un ratito con vos dentro de unos días. Y acá con la gente que estoy esperando, Alejandra Rusica, Miriam Prieto, que en cualquier momento van a caer. Seguimos con un tema musical y acá estamos hasta las 3 de la madrugada.